graduandos, doña Sandy Madeley Coca Cuenca y don Eric Raúl Arias. Vamos a ver la resolución pertinente y comenzamos. A continuación, Universidad Monseñor Quintanilla, Facultad de Educación y Psicología. Resolución número 226-2018, Facultad de Educación y Psicología, Universidad Monseñor Quintanilla, Lima, 16 de abril de 2018. Considerando que mediante resolución de vistos los recurrentes, bachilleres don Eric Raúl Arias Arce y doña Sandy Madeley Coca Cuenca, han sido declarados expeditos para la sustentación de su trabajo de investigación, comprensión lectora y nivel de lenguaje oral en los estudiantes de tercer grado de educación primaria en una institución educativa de Villa María del Río, y con documento registrado bajo el número 002998, los recurrentes solicitan se fije fecha y hora para proceder a la sustentación de su trabajo de investigación mencionado, en el que considerando precedente, así como el nombramiento del respectivo jurado. Estando respuesto por el Centro de Investigación de la Facultad, el uso de los atributos previstas en el Estatuto de la Universidad. Se resuelve, artículo primero, fijar el día 21 de abril del 2018 a las 12 horas para la sustentación pública del trabajo de investigación, comprensión lectora y nivel de lenguaje oral en los estudiantes del tercer grado de educación primaria en una institución educativa de Villa María del Río, con los bachilleres Eric Raúl Arias Arce y doña Sandy Madeley Coca Cuenca. Acto académico que se llevará a cabo en la aula magna de la universidad. Artículo segundo, nombrar el jurado para explicar la sustentación referida en el considerando anteriormente, integrando por los docentes siguientes: Magíster Benito César Serna, presidente; Magíster Juan José Pelingaño Limachi, vocal; y Magíster Eva Galazas Ayerbe, secretario. Regístrese como dice. Muy bien, muchas gracias. Entonces, una vez leído ya la resolución, saben que tienen unos 30 minutos para exponer lo principal de su tesis. ¿De acuerdo? Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con presentarnos nuestro trabajo de investigación titulado La comprensión lectora y el nivel de lenguaje oral en estudiantes de tercer grado de primaria en una institución educativa de Villa María del Río. Este trabajo de investigación tiene como tema principal a una de las problemáticas que el Perú enfrenta actualmente, que es que nuestros estudiantes no comprenden lo que leen, ¿no? En el capítulo 1 vamos a encontrar ese tratamiento del problema, y la problemática que tenemos, como les mencionaba, es la falta de comprensión de nuestros estudiantes. ¿Y cómo hemos llegado a esta problemática? Leyendo diferentes evaluaciones que se han dado en el Perú. La primera de ellas es una evaluación internacional que se hizo en el año 2012, de la prueba por PISA, en el cual participaron muchos países, exactamente 66 países, en el cual el Perú también estuvo participando y obtuvo un puntaje de 384 puntos a nivel general dentro de la comprensión lectora, ubicándonos en el último puesto con comprensión lectora en nuestros estudiantes. Esto fue muy preocupante para nosotros los docentes y también para el Ministerio de Educación. Sin embargo, se hicieron diferentes programas para levantar esos resultados, pero en el año 2015 se hizo una prueba censal en el cual se evidenció que efectivamente que las diferentes estrategias que se habían hecho pues no habían obtenido muchos resultados adecuados que se esperaban, ¿no? Y proyectándonos más a los estudiantes, en el cual nosotros hemos hecho este estudio, se identificó que el 50% de estos estudiantes se ubicaban en el nivel 2. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes aún no comprendían lo que leían o simplemente estaban en el proceso de aprender. Y ante esto nosotros nos preguntábamos qué era lo que estaba pasando, cuáles eran los factores que intervenían en la comprensión lectora, y es ahí donde leímos a Bustos en su libro Leer es Poder, que nos decía que efectivamente existen muchos factores que intervienen en la comprensión lectora: el poco vocabulario, el manejo de la estructura interna de un texto, problemas en inferir, pero nos decía algo que nos llamó mucho la atención, que decía que los niños que no comprendían lo que leían eran los mismos niños que tenían problemas al momento de expresarse con fluidez. Es decir, que decía que el lenguaje oral con los estudiantes que no comprenden lo que leen, pues había mucha relación. Y es ahí que nosotros nos preguntamos si efectivamente el lenguaje oral tenía relación con la comprensión lectora, qué tanto era esta relación, o simplemente si era falso, lo que nos decían Bustos, ¿no? Ante ello nos planteamos una problemática general, que es cuál es la relación entre la comprensión lectora y el nivel de lenguaje oral
en los estudiantes de tercer grado de Villa María en una institución educativa de Villa María del Yunque. Nos hemos planteado también 4 problemas específicos. El primero de ellos es cuál es la relación entre la comprensión lectora y el nivel de la discriminación auditiva del lenguaje oral. El segundo es cuál es la relación entre la comprensión lectora y el componente fonológico del lenguaje oral. El tercero es cuál es la relación entre la comprensión lectora y el nivel del componente sintáctico del lenguaje oral. Y por último, cuál es la relación entre la comprensión lectora y el nivel del componente semántico. Todo esto en estudiantes de tercer grado de primaria en una institución educativa de Villa María del Yunque. Muy bien, han habido diferentes estudios, hay diferentes estudios que nos hablan acerca de la comprensión lectora, pero son pocos los estudios que estudian la relación que existe entre la comprensión lectora y la parte del lenguaje oral. Es por ello que nuestra investigación está dando un aporte teórico, de manera que al hallar una relación entre la comprensión lectora y el lenguaje oral, va a ser una fuente fiable para otras investigaciones, ¿no? También podemos decir que nuestra investigación va a servir de aporte y se puede trabajar dentro de las aulas esas variables, sobre todo la parte sintáctica y la parte semántica es donde se halló una relación significativa, ¿no?, entre la comprensión lectora y el lenguaje oral. Muy bien, nos hemos planteado un objetivo general y 4 objetivos específicos. El primer objetivo, el general, consiste en determinar la relación entre la comprensión lectora y el nivel de lenguaje oral en estudiantes de tercer grado de primaria de una institución educativa de Villa María del Yunque. El primer objetivo específico consiste en determinar la relación entre la comprensión lectora y la discriminación auditiva del lenguaje oral. El segundo objetivo específico consiste en determinar la relación entre la comprensión lectora y el componente fonológico del lenguaje oral. El tercer objetivo específico consiste en determinar también la relación entre la comprensión lectora y el componente sintáctico del lenguaje oral. Y finalmente el objetivo número 4 es determinar la relación entre la comprensión lectora y el componente semántico del lenguaje oral. Muy bien, el capítulo 2 presenta diferentes puntos, empezando con los antecedentes, las bases teóricas, la definición de términos básicos y finalmente el marco situacional. Muy bien, en este capítulo 5, como ya lo mencionamos, vamos a encontrar lo que son los antecedentes internacionales y nacionales. Los primeros estudios que nos hemos respaldado son los estudios internacionales, que nos hemos respaldado de 3 de ellos. El primero de ellos es hecho por el autor Aldas en el año 2014 en el país de Ecuador, que él dice en su título de tesis, la expresión oral y su incidencia en la lectura en estudiantes de sexto grado de primaria. Él en esta tesis pudo argumentar que efectivamente existe una gran incidencia en la lectura, tanto con la expresión oral. La segunda tesis que estudiamos fue la de Gutiérrez, hecha en el 2014. Esta fue realizada en el país de España, en el cual se tituló La interacción de los componentes del lenguaje oral en los procesos de aprendizaje de la lengua escrita. Efectivamente, existen procesos que comparten tanto en el lenguaje oral como en la lengua escrita, como los procesos morfosintácticos, los procesos pragmáticos, los procesos morfosintácticos, entre otros. Quiere decir que si queremos ver mejoras, se tenía que trabajar los componentes del lenguaje oral conjuntamente con los procesos de aprendizaje de la lengua escrita. La tercera investigación que nos respaldamos fue hecha por 5 autores en el país de Colombia, hecha por Lara, Gómez, García, Guerrero y Niño, en el cual ellos decían las relaciones que existen en las dificultades del lenguaje oral y los procesos de la lectura. Efectivamente, él hizo una investigación muy larga, ya que utilizó a los mismos niños que tenían 5 y 6 años y los volvió a estudiar a estos mismos niños cuando tenían 8 y 9 años. Y pudo comprobar que efectivamente que los mismos niños que tienen dificultades en el lenguaje oral a temprana edad son los mismos niños que tienen procesos en los procesos de la lectura cuando tienen 8 y 9 años. En cuanto a los antecedentes nacionales, nos estamos respaldando de 4 antecedentes nacionales. El primero de ellos es Lara en el 2015, que nos habla acerca ya del lenguaje oral y la comprensión lectora, hallando una correlación estadísticamente significativa entre sus 2 variables. Esto en estudiantes de primer grado de primaria y fue hecho en el distrito de San Luis. El segundo antecedente hecho por Vivanco en el mismo año
También hablando del componente del lenguaje oral y la comprensión lectora, él también halló una correlación estadísticamente significativa entre esas dos variables, ¿no? La investigación fue hecha en San Isidro. Algo más profundo hace el estudio de Espinosa, de Samaniego y Soto, hablándonos del componente sintáctico, y eso lo hace más específico, hablando del componente sintáctico y la comprensión lectora. También halló una correlación estadísticamente significativa entre esas dos variables. El distrito donde se realizó la investigación fue en Bremen. Dionisio en el 2010 también nos habla acerca del componente sintáctico, del componente del lenguaje oral y la comprensión lectora, hallando también una correlación estadísticamente significativa entre esas dos variables. La investigación fue hecha también en el distrito de Chorrillos. Muy bien, en las bases teóricas que tenemos en este trabajo de investigación hemos hablado de qué es lectura, los procesos de lectura para llegar finalmente en lo que es la comprensión lectora. Si bien es cierto, nuestro trabajo de investigación tiene el enfoque psicolingüístico de la lectura, hemos cogido a tres grandes autores que nos definen adecuadamente qué es la lectura, ¿no? Y la lectura, Pondemarín nos dice que efectivamente la lectura es la conexión que tiene el lector con el texto, es decir, que se tiene que involucrar en el lugar, el tiempo y también con los personajes. El segundo autor que nos hemos respaldado también es de Lanares, en el año 2005 nos habla que la lectura es un proceso cognitivo en el cual tiene que ser partícipe sus funciones cognitivas para poder ser capaces de comprender un texto. Y por último hemos cogido a Gazzani, Bruna y Sari, donde nos dice que el lector, para poder hacer una buena lectura, requiere de apoyarse en sus saberes previos con las nuevas ideas que le está presentando el texto, ¿no? Y hemos también querido presentarles qué son los procesos de la lectura. Y para eso tenemos a dos grandes autores que nos definen adecuadamente qué son los procesos de la lectura. Para Valles, en el año 2005, nos habla que hay 4 procesos. El primer proceso son los procesos perceptivos. El segundo son los procesos psicológicos básicos. El tercero son los procesos cognitivos lingüísticos. Y por último tenemos los procesos afectivos. Cuetos también nos plantea cómo se da el proceso de la lectura, pero él plantea 4 procesos. El primero de ellos que son los procesos perceptivos, al igual que Valles. El segundo son los procesos léxicos, los procesos sintácticos y los procesos semánticos. Cabe resaltar que Valles toma lo que son los procesos léxicos y sintácticos, pero él los denomina procesos cognitivos lingüísticos. Él los junta y los denomina de ese modo, procesos cognitivos lingüísticos. ¿Y qué es comprender una lectura? Existen muchos autores que nos pueden definir qué es la lectura, pero nosotros, leyendo a estos autores, hemos definido que la lectura realmente es un proceso cognitivo que requiere de hacer el uso y funcionamiento de nuestros saberes previos, es decir, de nuestros saberes generales, y relacionarlos con las ideas relevantes que nos puede plantear una lectura para poder comprender. ¿Cuándo decimos que comprendemos? Cuando podemos explicar y dar una reflexión de aquello de lo que hemos leído. Muy bien, y en este trabajo de investigación hemos hablado de los niveles de la comprensión lectora. Existen muchos autores que nos pueden definir los niveles que se hay en la comprensión lectora. En este trabajo de investigación hemos tomado 4 niveles. El primero es el nivel literal, que es donde la información se va a encontrar explícitamente en el texto. El segundo es el nivel de reorganización, donde está la secuencia como se está dando los acontecimientos de la lectura. El tercero es el nivel inferencial, con el cual la información no se encuentra explícitamente en la lectura, pero se da a entender mientras se va leyendo. Y por último, el nivel crítico. Este nivel crítico es donde el lector tiene que alcanzar mayor madurez lectora para poder llegar a este nivel. Es donde todos los lectores tenemos que llegar al nivel, ya que es una reflexión de acerca de lo que hemos leído. Y también hemos hablado de los diferentes factores que interfieren en la comprensión lectora. Hay muchos autores que nos definen, ¿no?, que existen factores internos y externos que pueden interferir para poder comprender una lectura. En este caso, Bustos nos dice que efectivamente hay muchos problemas en el vocabulario, en la fluidez verbal para poder comprender, ¿no?, para poder comprender un texto. Si un estudiante o un lector tiene problemas en la fluidez verbal, pues puede que tenga también problemas en la comprensión lectora. Muy bien, en cuanto al lenguaje oral, vemos que todos estos autores, tanto Bustos como Vila, Acosta Moreno, Mayor, Vigil, Arrieta, Ramos, Fernández y Cuadrado, van a coincidir en una sola cosa, que el lenguaje oral es un medio de comunicación, ¿no? Este nos va a permitir la relación, ¿no? Nos va a abrir el campo a las relaciones sociales, donde vamos a poder compartir sentimientos, ideas, ¿no? Emociones.
Este lenguaje oral va a permitir también, dice, va a permitir el desarrollo de la inteligencia y el pensamiento. Va a cambiar la capacidad cognitiva del ser humano, además va a permitir su crecimiento tanto individual como cultural. Algo muy semejante ya a nuestra investigación, plantea Ramos, Fernández y Cuadrados, que el lenguaje oral va a permitir la adquisición de la lectura y la escritura. Eso con relación a los aspectos que plantea en su instrumento de evaluación ELO, ¿no? Bueno, en suma podemos decir que el lenguaje oral es una necesidad del ser humano y por lo cual se tiene que seguir abordar y seguir trabajando, ¿no? Muy bien, la parte del lenguaje oral es muy amplia y es muy compleja. Por eso se ha convenido en abordarlo de sus dimensiones, ¿no? Cada dimensión va a formular va a darle una idea desde su propio estudio. En la parte de la forma, va a estudiar a la parte morfosintáctica, a la parte sintáctica y a la parte semántica. En cuanto al contenido, va a abordar a la parte semántica con relación a la codificación y a la decodificación de la palabra. En cuanto al uso, va a estudiar a la pragmática, es decir, al análisis, va a hacer un análisis del contexto en el cual se está desenvolviendo tanto el emisor como el receptor. Eso es algo más amplio, ¿no? Vemos también la parte del componente del lenguaje oral, que es un poquito más específico, y vemos que se compone de la parte del componente fonológico, del sintáctico, del componente semántico y del componente pragmático. En el componente fonológico vemos que cada palabra tiene un sonido que los caracteriza. Ese conjunto de sonidos hacen que formen las palabras, ¿no? En la parte sintáctica vamos a estudiar la parte del orden y la relación que hay entre las palabras, la estructura de la oración y sus relaciones, ¿no? En la parte semántica estamos viendo también, vamos a estudiar el significado, pero vamos a ver también la combinación que existe entre el significado de las palabras que existe dentro del texto o de una oración. Esto nos dice que va a estar ligado al desarrollo cognoscitivo de la persona. En cuanto a la parte de la pragmática, vemos que se va a hacer uso del empleo del lenguaje tanto del emisor como del receptor, esto en un contexto, en un determinado contexto. Muy bien, en cuanto a las hipótesis, nos estamos planteando una hipótesis específica y las 4 que son generales. Y es saber si existe una relación directa entre la comprensión lectora y el lenguaje oral en los estudiantes de tercer grado de primaria en la institución educativa de Villa María del Triunfo. La primera hipótesis que se está planteando es saber si existe una relación directa entre la comprensión lectora y la discriminación auditiva. La segunda hipótesis es saber si existe una relación directa entre la comprensión lectora y el componente fonológico del lenguaje oral. La tercera hipótesis es saber si existe una relación directa también entre la comprensión lectora y el componente sintáctico del lenguaje oral. Y finalmente, en la cuarta hipótesis, es saber si existe una relación directa entre la comprensión lectora y el nivel del componente semántico del lenguaje oral. En cuanto a la metodología, vemos que el tipo de investigación que estamos utilizando es básica y sustantiva. En la parte del diseño de la investigación estamos teniendo en cuenta que es una descriptiva correlacional, ya que va a estudiar las dos variables y las va a vincular y después la va a cuantificar, ¿no? En cuanto a la población y la muestra, está constituida por 108 estudiantes de Villa María, de este distrito de Villa María del Triunfo. Y en cuanto a las técnicas de instrumento y recolección de datos, vamos a utilizar para la primera variable, que es la comprensión lectora, el ACL, hecha por Catalá, Monclús y Molina, que mide los niveles de la comprensión lectora. Y en cuanto a la segunda variable, que es el lenguaje oral, vamos a utilizar el ELO, que mide los aspectos del lenguaje, que es la discriminación auditiva, la parte fonológica, la sintáctica y la semántica.
Muy bien, y en las técnicas de procesamiento y análisis de los datos para este trabajo de investigación, lo que se usaba es la herramienta SPS. Pero antes de usar esa herramienta, lo que hemos hecho es ordenarlos y tabularlos para poder expresarlos en puntuaciones y en porcentajes. Cabe resaltar que se ha dado una prueba no paramétrica debido a que nos arrojó la prueba de normalidad. Más adelante se les explicará. En el capítulo 5, que es el capítulo de los resultados, vamos a presentar lo que son la presentación de los datos generales, la presentación de los datos y análisis de los datos descriptivos, la prueba de normalidad y las correlaciones que hemos tenido en este trabajo de investigación. La presentación y análisis de los datos generales. Aquí vamos a ver los resultados, cómo han salido de manera general en comprensión lectora y en lenguaje oral. Como podemos ver en la primera tabla, que respecta a la variable comprensión lectora, tenemos tres niveles: bajo, medio y alto, en lo cual, si observamos, podemos ver que estos estudiantes, de 108 estudiantes, 43 de ellos han ocupado en el nivel medio, con un porcentaje del 39,8%. Pero si observamos detalladamente, podemos darnos cuenta en el porcentaje válido que están casi por igual distribuyéndose 28,7, 39,8 y 31,5. Lo que quiere decir que los estudiantes en comprensión lectora, pues efectivamente no están tan mal, ya que el nivel medio y alto pues está en la mayoría de estudiantes en el cual han sido evaluados. ¿Y cómo está en el lenguaje oral? Igual, tenemos el nivel bajo, medio y alto. Los estudiantes han ocupado en el nivel medio, que son 60 de ellos, se encuentran en el nivel medio con un porcentaje del 55,6%, lo que quiere decir que la distribución nivel bajo y alto, pues su distribución es casi a la paralela. Muy bien, en cuanto a los componentes, vamos viendo que en cuanto a la discriminación auditiva, los estudiantes se han ubicado también en el nivel medio con un porcentaje de 44,4, seguido del nivel alto, ¿no? Y finalmente el nivel bajo con un 25%. En cuanto al componente fonológico, también el nivel que han alcanzado los estudiantes, la mayoría de estudiantes, ha sido el nivel medio con un 42,6%, seguido del nivel alto con un 29,6% y finalmente el nivel bajo con un 27,8%. Esto con relación al componente fonológico. En cuanto al componente sintáctico, vemos también que los estudiantes están ubicados en el nivel medio, que la mayoría de los estudiantes está ubicado en el medio con un porcentaje de 47,2%, seguido del nivel alto y finalmente con un nivel seguido del nivel bajo con un 25,9%. Esto también con relación al componente sintáctico. Vemos también en la parte del componente semántico que los estudiantes también se ubicaron en la parte en nivel medio con relación al componente semántico con un 44,4%. Esta vez va a seguirlo el nivel bajo, ¿no? Va a seguir el nivel bajo con un 30,6% y finalmente con el nivel alto con un 25%. Si lo vemos de manera, general, vemos que la mitad o casi la mitad de los estudiantes con relación hacia los componentes del lenguaje oral se ha ubicado en el nivel medio, ¿no? Muy bien, en cuanto a la prueba de normalidad, ¿cómo sabemos si nuestra distribución se ha comportado de manera normal o no normal? Para eso tenemos que basarnos en una regla, en saber en qué consta, en saber si el número, el resultado de la significancia es mayor al 0,05, no vamos a decir que la distribución se ha comportado de manera normal. Pero si la distribución ha sido menor a 0,05, vamos a decir que la distribución no se ha comportado de manera normal. Si vemos los resultados, de manera general vemos que la significancia ha estado bajo 0,05, por lo cual estamos diciendo que la distribución no se ha dado de manera normal. Por lo que vamos a aplicar el estadístico no paramétrico de Spearman. Bien, como para poder hallar las correlaciones en las diferentes variables que hemos planteado en nuestro trabajo de investigación, tenemos que tener en cuenta estas dos tabletas. El primero, de hecho, como ya lo dijo Eric, es el de Spearman, que nos va a decir el grado de correlación que va a tener las dos variables. Tenemos que observar aquí son los rangos para poder decir si la correlación es positiva débil o si es positiva media, en fin.
El otro tablita que tenemos que tener en cuenta y que es la primera que tenemos que observar para poder medir la correlación es el nivel de significancia. ¿Y qué quiere decir? Que el nivel de significancia, si es menor a 0.05, quiere decir entonces que vamos a rechazar la hipótesis nula. Pero, ¿qué pasa si el nivel de significancia es mayor al 0.05? Quiere decir entonces que no vamos a rechazar la hipótesis nula. Y la primera... Muy bien, entonces vamos a situarnos en la parte de la significancia, ¿no? Vemos que la significancia ha sido mayor a 0.05. La significancia en cuanto a las variables de comprensión lectora y discriminación auditiva, la significancia ha sido mayor a 0.05, por lo cual nosotros no vamos a rechazar la hipótesis nula. Si nos queremos situar un poco en la correlación, vemos que la correlación es positiva media, ¿no? Por mantenerse en el rango el cual ya se explicó. En cuanto a las variables de comprensión lectora y el componente fonológico, vemos también, acá vamos a situarnos en la parte de la significancia, que ha sido mayor a 0.05, por lo cual estamos diciendo también que no vamos a rechazar la hipótesis nula. Si queremos ver la parte de la correlación, podemos situarnos en que la correlación ha sido positiva débil según los rangos que nos plantea Spearman. Las otras dos siguientes correlaciones, la primera de ellas es la comprensión lectora y el componente sintáctico. Como lo dijimos, el primero que tenemos que tener en cuenta es el nivel de significancia. Y en este caso, la significancia que se obtuvo fue el 0.00. Quiere decir que es menor al 0.05. Lo que quiere decir es que vamos a rechazar la hipótesis nula, ¿no? Y si queremos ver el grado de correlación que se encuentra en esas dos variables, se encuentra en una correlación positiva media por estar en el rango del 0.11 a 0.50. Y la segunda correlación que hicimos, la cuarta, es la comprensión lectora y el componente semántico. Y el nivel de significancia que se obtuvo aquí fue el 0.001, lo que quiere decir que es menor al 0.05, por lo tanto vamos a rechazar la hipótesis nula. Y ahora sí vamos a ver lo que es la correlación. La correlación aquí alcanzó el 0.316, lo que quiere decir que está dentro del rango de la correlación positiva media, ya que es el 0.01 al 0.10. Muy bien, en el capítulo 6 vamos a hacer la discusión de los resultados. ¿Por qué han salido estos resultados? ¿A qué se debe? Y nos vamos a respaldar de diferentes autores. En la primera hipótesis tenemos que la relación que existe entre la comprensión lectora y la discriminación auditiva. Aquí no se rechazó la hipótesis nula, lo que quiere decir que efectivamente pues, no tienen relación. ¿Y qué nos dice Ramos, Cuadrado y Fernández en el 2008? Nos dice que efectivamente que la discriminación auditiva, los estudiantes a esta edad pues ya han consolidado y ya se han desarrollado. Por lo tanto, a esta edad ya no se va a tomar en cuenta si queremos tomarlo en cuenta para la comprensión lectora. Alarcón también nos dice que efectivamente los niños a esta edad van a ser capaces de reproducir los sonidos que escuchen. Y efectivamente era lo que nosotros en los resultados obteníamos, porque en ese apartado de la discriminación auditiva era decir una palabra y ellos tenían que repetir la palabra. Y efectivamente ellos lo repetían. Quería decir que efectivamente que Alarcón y Ramos tenían mucha razón, porque ya en esta edad de 8 años ya estaba consolidado y desarrollado, por lo tanto no era algo que iba a ser irrelevante en la comprensión lectora. Muy bien, en cuanto a la parte fonológica, ya habíamos visto que no existía una relación entre la parte del componente fonológico y la comprensión lectora. Y estos podemos respaldarnos también en ese autor, Ramos, Cuadrado y Fernández, ya que él nos dice que a partir de los 6 años los estudiantes van a empezar a desarrollar su sistema fonológico. De manera que cuando lleguen a los 8 o los 9 años, este sistema fonológico ya va a estar consolidado. Es por eso que en la evaluación también, ¿no? los puntajes que se obtenieron con relación a este componente fueron elevados, ¿no? Entonces por eso decimos que la parte fonológica tampoco tiene incidencia en la lectura. Pero vemos también que hubo un nivel, ¿no? Un porcentaje que también que estuvo en nivel bajo. Pero esto lo debemos de probablemente a otros factores. En cuanto a la comprensión lectora y el componente sintáctico, acá sí hemos visto que sí existe una relación entre la comprensión lectora y el componente sintáctico. ¿En quién nos estamos basando también? ¿Quién respalda estos resultados? Espinosa, Samaniego y Soto, en su investigación,
¿no? En su investigación que habla del componente sintáctico del lenguaje oral y la comprensión lectora, también halló una correlación estadísticamente significativa, por lo cual dice que la comprensión lectora, es decir, el componente sintáctico del lenguaje oral, facilita la comprensión lectora. En cuanto a Bellutino, también nos dice que el dominio de la sintaxis va a ayudar para una mejor comprensión en la lectura. En la hipótesis 4 tenemos que la comprensión lectora y el componente semántico sí se relacionan debido a los resultados que hemos obtenido. Cuetos nos dice en el año 2008 que efectivamente el componente semántico sí es necesario para tener una buena comprensión lectora, ya que es importante que el lector conozca el significado de las diferentes palabras que va a encontrar dentro de un texto para que a la larga no se le haga difícil entender lo que nos quiere decir un texto. Ramírez hizo un estudio acerca del componente semántico y la comprensión lectora y él encontró que efectivamente sí existe una relación muy significativa en esos dos componentes. Muy bien, de manera general, en nuestra hipótesis general, estamos viendo que sí ha sido confirmada parcialmente, ya que dos de ellas sí fueron confirmadas, ¿no? en su correlación. De aquí nos estamos respaldando en la investigación que hizo Lara, ¿no? En cuanto al componente del lenguaje oral y la comprensión lectora. También podemos ver que sí existe una correlación significativa entre los niveles más complejos del lenguaje oral, que es la parte semántica y la parte sintáctica, con relación a la comprensión lectora. También vemos que nuestra investigación demuestra que sí existe una relación en la comprensión lectora y el nivel del lenguaje oral, pero no en todos sus componentes. Ya vimos que la discriminación auditiva y la parte fonológica no ha encontrado una relación, pero sí en la parte sintáctico y semántico sí se lleva una relación. Esto tiene mucha lógica porque la parte sintáctica y la parte semántica se tiene que abordar, se tiene que abordar desde las aulas y necesita una intervención más pedagógica, ¿no? A diferencia de repente de la discriminación auditiva y el componente fonológico que sí se puede adquirir de repente en el contexto. A modo de conclusión, vemos que no existe una relación directa entre la comprensión lectora y la discriminación auditiva. Tampoco existe una relación directa entre la comprensión lectora y el componente fonológico, pero sí existe una relación directa entre la comprensión lectora y el componente sintáctico del lenguaje oral, además que existe una relación entre la comprensión lectora y el componente semántico del lenguaje oral. Y de manera general podemos decir que sí existe una relación directa y parcial entre la comprensión lectora y el nivel del lenguaje oral. Todo esto hecho en los estudiantes del tercer grado de primaria de una institución educativa de Villa María. Muy bien, en el capítulo 5 también vamos a plantear lo que son las recomendaciones para futuros estudios que se van a hacer con respecto a estas dos variables que se han hecho. La primera recomendación es que la escuela debe tomar en cuenta mucho los resultados que hemos obtenido para poder realizar programas de intervención, sobre todo en los casos que se han encontrado dificultades para que puedan de alguna u otra forma mejorar, ¿no? La segunda recomendación es que este estudio sirve y motiva a otros estudiantes que sigan por esta línea, que es el lenguaje oral, ya que sabemos que el lenguaje oral es un prerequisito para el desarrollo de otras habilidades y capacidades. La tercera recomendación es que para poder comprobar si efectivamente los resultados que hemos encontrado son válidos o no, pues se recomienda que la muestra sea mucho más amplia, tal vez a través de Urgeles, tal vez a través de Lima Metropolitana o de algún distrito, y podremos comprobar si efectivamente se encuentran los mismos resultados que nosotros hemos obtenido o se encuentran otros, y haría mucho más rico este estudio, ¿no? Y por último tenemos que los docentes debemos trabajar, ahora que sabemos cómo es el lado, si queremos ver mejoras en la comprensión lectora, pues probamos programas en los cuales desarrollamos los componentes semánticos, el componente sintáctico, que es donde se han encontrado mayor relación con la comprensión lectora. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias por la exposición. Tenido el tiempo también. Vamos a pasar a la segunda parte que se refiere a las preguntas del programa. Si tiene alguna pregunta. Bueno, les vamos a presentarlo y saber un poco más sobre su investigación que me parece muy interesante. Pero no me queda claro un poco, un poco la metodología y podrían explicar un poco más sobre todos los autores, la mayoría,
basa en un antes y un después, ¿no? Han hecho una comparación. Y eso es lo más rico de una investigación cuando se refiere a un proceso de comunicación, lenguaje. El niño cómo está, ahora su comprensión y cómo ha subido. Él menciona una palabrita que siempre hemos mencionado, es el nivel. El nivel hay que ver escalas, nivel, proceso está. Entonces, ¿por qué se han inscrito ustedes en el proceso de descripción correlacional? Eso quisiera saber. Ya, debemos recalcar primero que este estudio se hizo cuando estábamos en cuarto año en la universidad, y entonces ahí había muchos tipos de tesis que se podrían hacer. Si bien es cierto, estudiamos varias tesis y nos dimos cuenta que hace mucho tiempo aquí en la universidad no había tesis correlacionales. En primer lugar, nos daba mucha curiosidad de si era cierto si las dos variables se podían relacionar y en qué grado se podían relacionar. Y hicimos esta metodología porque creíamos que era importante relacionar dos variables en las cuales nos traigan resultados. Si bien es cierto, en el estudio que nosotros hicimos encontramos casos con dificultades y encontramos casos que efectivamente estaban bien, se les propuso a la escuela que efectivamente con los resultados que hemos obtenido que ellos puedan hacer a la larga algún tema de programa o prevención y mejoras para estos casos. Nuestra tesis es solamente describir lo que hemos observado en los diferentes resultados, tanto en la comprensión lectora como en el lenguaje oral, ¿no? Se ha procesado y se ha hecho una estadística descriptiva. Aquí nosotros no vamos a explicar nada, vamos a describir lo que hemos observado y los resultados que hemos obtenido para poder decir si realmente había una relación en estas dos variables, ¿no? Sí, como preguntaba acerca de la metodología, en cuanto a la metodología vemos que nuestra investigación, ya lo explicamos aquí que era básica y sustantiva, ¿no? Se va a generar todo un marco teórico, un marco teórico que va a respaldar a este tipo de investigación, ¿no? El cual también se va a enriquecer esa misma teoría. Bueno, en cuanto a la aportación de mi compañera, es que sí, pues bueno, solamente nosotros tratamos de describir y de correlacionar ambas variables, si hay correlación o no hay correlación. Y finalmente, bueno, de repente sí es que más adelante, como ya lo habíamos dicho, la investigación puede servir para otras investigaciones que quieran seguir de repente abordar la parte sintáctica y semántica del lenguaje oral y poder enriquecer la comprensión lectora. En este proceso metodológico, ¿qué recomendarían a nosotros investigadores futuros que puedan tomar este Bueno, yo recomendaría que, ya teniendo estos resultados, yo recomendaría que tal vez hagan algún programa en el cual se involucre el lenguaje oral, sobre todo en la parte semántica y sintáctica, que es donde se ha encontrado mucha más relación con la comprensión lectora, y puedan ver si efectivamente hay mejoras en la comprensión lectora, porque si obteniendo estos resultados podemos darnos cuenta, si pongo un programa donde yo trabaje el componente semántico y sintáctico, por lo tanto tengo que tener mejoras a la larga en comprensión lectora. Entonces crearía un programa en el cual se trabaje actividades para estos dos componentes y se pueda ver las mejoras propiamente dichas. Y ahí sí se podía explicar que efectivamente el programa se usó netamente, ya que hubo un estudio anterior en el cual sí correlacionaban estas dos variables, ¿no? Gracias. No, en primera instancia felicitarlos por la presentación de su trabajo de investigación. Hay dos temas que quisiera consultarles con respecto a ello. Uno es, ustedes han utilizado el ACE, la prueba de Catalayo. En sus antecedentes no señalan, señalan varios estudios en relación a la comprensión lectora, pero esos antecedentes no utilizan el instrumento. ¿Eso a qué se debe? ¿Por qué no hay antecedentes con el instrumento que ustedes han utilizado? Sí hay uno, pero es cierto que adaptó una tesis previa en la Universidad Católica y que lo citan en la parte de metodología. Pero ¿por qué consideran que no se ha utilizado en otros instrumentos? Ese instrumento en otras investigaciones. Primero vemos que estamos viendo, cuando cogemos los antecedentes, vemos la parte de las dos variables. Nos hemos citado en buscar tanto de alguna variable que tenga relación al componente, a la variable del lenguaje oral, y la otra a la comprensión lectora, ¿no? Cuando hemos encontrado, como hemos investigado, hemos encontrado
las investigaciones, hemos visto que han utilizado diferentes instrumentos, ¿no? Pero en lo que más nos hemos regido ha sido en las dos variables que se están presentando, tanto del lenguaje oral como de la comprensión lectora. Cuando leíamos los antecedentes nos dábamos cuenta que efectivamente no habíamos usado el ACL y eso a nosotros nos proporcionaba mucha curiosidad. ¿Por qué no hemos usado el ACL? Decimos, ¿no? ¿Qué tiene el ACL que tal vez no tenga el PROLEG o otros instrumentos de evaluación? Nosotros decíamos, usemos el ACL para encontrar qué resultados tenemos del ACL. Y efectivamente medían lo que nosotros queríamos medir, ¿no? Que eran los niveles de la comprensión lectora, tanto literal, tanto inferencial, tanto crítico y también lo que es los 4 niveles que medían la comprensión lectora. Y efectivamente nos hacía más rico ese estudio al ver que efectivamente el ACL pues estaba compuesto de preguntas que apuntaban a los niveles en la comprensión lectora, ¿no? Y es por eso que utilizamos el ACL3, que si bien es cierto ya estaba validada para Lima Metropolitana, y decíamos, pues vamos a ver cómo reaccionan o qué resultados tenemos al usar el instrumento, el ACL3, ¿no? Y esos fueron los resultados que nosotros tuvimos. Y usamos el ACL porque efectivamente no se habían usado antes y creo que de alguna otra manera un instrumento que no se ha usado mucho, pues genera de alguna otra manera genera que mira, sí, se usó ese instrumento a ese estudio y se hubo resultados. Y si usábamos tal vez algún instrumento que ya se había usado, tal vez no iba a ser tan nutritivo para nosotros como estudiantes, para nosotros como investigadores, ¿no? Esa fue la razón por la cual usamos el ACL, ¿no? Otra consulta respecto a las conclusiones, señala que hizo la importante correlación, la discriminación auditiva y el componente fonológico no presentan una correlación significativa con la comprensión lectora. ¿Ustedes por qué consideran que esto no se dio? ¿Por qué no se dio una correlación significativa? Ramos y Cuadrado en el 2008 hizo una investigación para validar ese instrumento de ley. Entonces él hizo una prueba en la cual halló que los niños a partir de los 6 años ya han consolidado la parte de la discriminación auditiva y la parte fonológica, ¿no? Los niños de 6 años ya empiezan a desarrollar la parte de la discriminación auditiva y la parte fonológica. Pero a los 8 o 9 años ya lo van construyendo. Es por ello que nosotros, esos fueron los resultados, ¿no? Los estudiantes, como ya tienen desarrollada la parte de la discriminación auditiva y la parte fonológica, no hay mucha incidencia en la parte de la comprensión, no tiene relación a la parte de la comprensión lectora, ¿no? Han hablado del nivel medio, la prueba que han hecho ustedes, que es lo que ha predominado, nivel medio y alto, y da la impresión de que nuestros estudiantes no están tan mal, que están bastante bien, y era la impresión, pero después me dicen que toman una prueba a nivel mundial de la OCDE y la de PISA, y hemos quedado últimos. ¿Cómo entiendes tú eso? ¿Cómo lo entiendo yo? Que efectivamente tenemos que tener en cuenta que cuando decimos medio, bajo y alto, estamos teniendo en cuenta que efectivamente tenemos unos percentiles en los cuales hemos obtenido los resultados que hemos tenido en los 2 instrumentos de evaluación. Si observamos esa tablita, aquí tenemos que los niveles bajo, medio y alto son debido a las respuestas que han tenido los chicos. Es decir, el lenguaje oral de 0 a 77 puntos quiere decir que está en el nivel bajo. Si está en el nivel medio, está en el 68 a 88 preguntas buenas. Quiere decir que teníamos que tener en cuenta las respuestas que habían dado estos chicos a los instrumentos de evaluación que habíamos tenido. Yo creo que se debe esto desde cuenta de que efectivamente el instrumento ELO y el instrumento ACL tienen sus propios percentiles, ¿no? Efectivamente, pero si nosotros queremos evaluar una institución, una misma muestra, tenemos que sacar los percentiles de esa misma muestra para poder constatar efectivamente los resultados. Y yo creo que en la prueba internacional que se hizo en el año 2012, ya hace algunos años, efectivamente salieron mal en comprensión lectora, porque nos ocupamos en el último puesto en comprensión lectora. Y es ahí donde nosotros nos decíamos, la comprensión lectora es una gran problemática como educadores, porque efectivamente no hay mejoras, ¿no? En el año 2015 se hizo otra segunda prueba ya censal de manera interna en el Perú, en el cual los estudiantes, más del 50% de los estudiantes de Villa María del Triunfo,
salieron en el nivel 2. ¿Qué quiere decir? No estaban en el nivel de inicio, sino estaban en el nivel del proceso. ¿Qué quiere decir? Que se estaban en el proceso de comprender una lectura, de comprender un texto. Estamos en el año 2017 donde realizamos los instrumentos de evaluación. Me imagino que el colegio, al ver estos resultados, pues de alguna u otra manera pues reforzaban la comprensión lectora, y cuando nosotros llegamos a hacer una estadística descriptiva, pues encontramos estos resultados que se ocupan en el nivel medio en comprensión lectora y en el nivel medio en lenguaje oral, ¿no? Pero sin embargo, lo que nosotros queremos llegar es que los estudiantes comprendan lo que lean, quiere decir que lleguen a un nivel alto, ¿no? Que es lo que se apunta que todo estudiante tenga, pues un logro académico, definitivamente. Hablas de que hay que reforzar los componentes sintácticos y semánticos. Si ustedes les mandamos programar una prueba o un reforzamiento, exactamente qué temas concretos verían en esos componentes. ¿Qué son los peores o lo que han visto que es más deficiente? Claro, en el componente semántico y el componente sintáctico se ha evidenciado que efectivamente hay una relación con la comprensión lectora. Entonces, si queremos hacer actividades en la cual refuerce el componente sintáctico, tal vez pondría oraciones, en el cual si vemos niños de tercer grado, pondría oraciones en el cual ellos puedan ordenar las oraciones adecuadamente. La pongo en desorden en un primer momento y ellos tendrían que ordenarlo. Y ahí estoy comprobando si efectivamente tienen noción del componente sintáctico, porque como sabemos el componente sintáctico es la estructura interna de una oración o de una frase, ¿no? Entonces pondría actividades en las cuales pueda evidenciar que efectivamente hace esto o no hace. Si no hace esto, proponerle y hacer una clase o sesiones en las cuales el niño pueda identificar el orden y la estructura interna de una frase y de una oración. Igual, en la semántica propondría vocabulario con significado, vocabulario con significado. El uso del diccionario tal vez sería muy bueno para esto, porque el componente semántico es comprender el significado de las palabras que yo puedo encontrar en un texto, ¿no? Y eso haría que mi estudiante o mi lector mejore a la larga. Muy bien, pues muchas gracias por la exposición. Vamos a salir por unos momentos para la deliberación.